vamos a ver cómo podremos calcular la mediana para la muestra de datos agrupados. Tenemos nuestra distribución de frecuencias con sus respectivos límite inferior y superior. Para poderlo calcular en este tipo de distribuciones hay que aplicar esta fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la mediana con la fórmula de n más 1 sobre 2. Entonces vamos a ponerlo aquí por separado. Programamos la celda. En este caso n va a ser igual a 300. Aquí sería más 1 y dividido entre 2. Esto nos va a dar 150.5. Necesito ubicar en cuál de las clases se encuentra el 150.5. Para ello, aquí en nuestra tabla vamos a agregar una cuarta columna en donde vamos a hacer el acumulado, la frecuencia absoluta acumulada. Para calcularlo, pues empezamos con el primer valor y le vamos a ir sumando el valor anterior al de la frecuencia donde nos encontramos. Hacemos lo mismo para las demás y bueno, ya tendremos ahí nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ok, entonces, ¿dónde se encontraría el 150? Si nosotros lo vemos aquí en el acumulado, el 150 estaría aquí. Por lo tanto, esta va a ser mi clase de la mediana. Ahora sí, para poder aplicar la fórmula necesito encontrar F mayúscula, que es la sumatoria de las frecuencias, sin contar el de la clase de la mediana. Es decir, sumaría todas las frecuencias anteriores. La ventaja de que tengo al utilizar el acumulado es que ya conozco el valor, en este caso es 111. Por lo tanto, aquí F mayúscula es igual a 111. F subíndice M representa la frecuencia de la clase de la mediana. En este caso, la que está en amarillo es la clase de la mediana y la frecuencia que le corresponde es 72. El ancho de clase es W, en este caso, pues lo podemos calcular en base al intervalo, a los límites inferior y superior. Aquí lo tenemos el superior en 49.5, vamos a redondearlo a 50, entonces le vamos a decir que el ancho de clase es de 50 y L mayúscula con subíndice M va a ser el límite inferior de la clase de la mediana. Una vez más me ubico en la fila de color amarillo y el límite inferior es 300. Con estos valores ahora sí solamente hay que sustituirlo en la fórmula. Aquí escribimos mediana y programamos nuestras celdas. Bueno, tenemos ya lo que es esta parte, n más 1 entre 2 nos daba 150. Y le vamos a restar F mayúscula más 1. Y lo vamos a dividir todo entre 2. Entre FM, que en este caso es 72. Esto se va a multiplicar por el ancho de clase. Y por último, vamos a sumarle el límite inferior de la clase de la mediana. Ok, entonces para nuestra distribución de datos agrupados, la mediana es de 326.74.